Hola a todos. Con este ejercicio vamos a comenzar los ejercicios relativos a campo magnético. Vamos a comenzar con un ejercicio de fuerzas magnéticas sobre una carga que se desplaza a una velocidad v en el interior de un campo magnético B. Muy bien, antes de empezar con este ejercicio sí que quería hacer un apunte teórico, que es el siguiente. Si tenemos una carga puntual Q con una carga positiva y está accediendo con una velocidad v en el seno de un campo magnético, lo que se va a producir es una fuerza que va a tener la siguiente forma. Es una fuerza vectorial que va a tener la forma Q por V vectorial campo magnético B. Esa va a ser la forma de la fuerza. En primer lugar, me voy a parar en la carga. La carga, si tenemos una carga positiva, va a tener un valor positivo. Si la carga es negativa, un electrón, por ejemplo, esa carga va a ser negativa, de tal manera que va a invertir el sentido del vector. Si es negativa, va a invertir todo el sentido del vector. Y el otro punto en el que me quiero parar es en este producto vectorial, que ese producto vectorial nos va a indicar cuál es la dirección y el sentido de la fuerza F. Vamos a representarlo aparte del gráfico principal. Si tenemos una velocidad v, la partícula cargada se desplaza con una velocidad v y tenemos un campo magnético B hacia el interior del folio. Sabéis que cuando tenemos un vector que es perpendicular al folio y hacia dentro del folio, se representa con un aspa. Si tenemos un vector que es perpendicular al folio y sale del folio, lo vamos a representar con un punto. En este caso lo que tenemos es un vector B, campo magnético, que es perpendicular al folio y que va hacia dentro del folio. De tal manera que B sería ese vector, ese aspa que está representado. Tengo V, tengo B. Por la regla de la mano derecha, ese producto vectorial, voy del vector V al vector B por el camino más corto y me sale que el vector fuerza va a ser en el eje Y. Sería un vector con vector unitario J. Estaría en el eje Y, mientras que el vector velocidad estaría en el eje X. Representando esto de forma tridimensional, tendríamos que el vector V sería este, en el eje X. Tendríamos el vector B en el eje Z, el vector B en el eje Z, formando 90 grados con el eje X. Y como resultado, yendo del vector V al vector B, regla de la mano derecha por el camino más corto, saldría el pulgar hacia arriba. Este sería el vector fuerza, que estaría en el eje Y. Bueno, tenemos por lo tanto ya cuál va a ser la dirección y el sentido del vector fuerza, que va a ser perpendicular tanto al vector Z como al vector tanto al vector B como al vector V. Ahora vamos a ver cuál es el módulo, el valor de esa fuerza. Esa fuerza va a ser igual a Q por V por B por el seno del ángulo que forman el vector V y el vector B. Ese ángulo lo tengo aquí representado, son 90 grados. 90 grados, ambos vectores serán perpendiculares, por lo tanto por el seno de 90. Eso es igual a 1, por lo tanto la fuerza va a ser igual, el módulo de la fuerza va a ser QV por B. Ese va a ser el módulo de la fuerza. Si lo pusiera vectorialmente, el vector F va a ser igual a QVB vector unitario J, puesto que está en el eje Y. Con esa fuerza, aparte de eso, esta fuerza que se está produciendo sobre la partícula cargada, esa fuerza va a ser perpendicular a la velocidad. Voy a representarlo nuevamente aquí. Tengo mi partícula cargada con su velocidad.
y una fuerza perpendicular a la velocidad. Esa fuerza no va a aumentar la velocidad, no va a acelerar la partícula, puesto que es perpendicular al vector velocidad. Tampoco va a frenar la partícula, puesto que es perpendicular al vector velocidad. Esa fuerza no actúa sobre la velocidad que tiene el objeto. Lo que va a hacer es modificar la trayectoria. Es decir, va a ser una fuerza centrípeta. Va a ser una fuerza centrípeta. Si hacemos el análisis de fuerzas, ecuación de la dinámica, sumatorio de fuerzas centrípetas, va a ser esta fuerza, que es QVB, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Es decir, QVB va a ser igual a masa por v cuadrado partido de r, que es la aceleración centrípeta. De aquí podría simplificar el cuadrado con la v. Nos quedaría, por tanto, que q por b es igual a mv partido de r. Y de aquí podría sacar el radio de la trayectoria circular que va a describir esta partícula, que va a ser igual a mv partido de qb metros. Porque esta partícula, al tener esa fuerza centrípeta, lo que va a describir es una trayectoria que va a ser circular. Va a describir una trayectoria circular cuando se encuentre en el seno de este campo magnético de magnitud B. Bueno, dicho esto, vamos a volver al ejercicio con el que estábamos, que nos dice que un protón de velocidad 10 a la 7 metros por segundo entra, es un protón, es una partícula cargada positivamente, entra en una región de campo magnético uniforme de valor 0,8 teslas, dirigido hacia dentro de la página, como se muestra en la figura junta, con un ángulo de 60 grados. Este ángulo, θ, son 60 grados. Nos pide el ejercicio que determinemos el ángulo de salida, φ, así como la distancia d, que separa el punto de entrada del punto de salida del protón en el interior del campo magnético. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver es el radio de curvatura, que ya lo podemos determinar con lo que hemos hecho en el apartado anterior. El radio de curvatura, ¿cómo lo determinamos? Pues viendo que el módulo de la fuerza magnética va a ser QVB, y esto va a ser igual a la masa por velocidad al cuadrado partido por r, de donde sacamos que el radio es igual a la carga, no, es igual a la masa por v partido de QB. La masa del protón, es 1,67 por 10 a la menos 27. La velocidad nos dice el enunciado que es 10 a la 7, partido de la carga del protón, que es igual a la carga del electrón, pero con signo positivo, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, por el campo magnético, que nos dice que son 0,8 teslas. Y nos sale un radio de curvatura de 0,13 metros. Ese sería el radio de curvatura. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar cuál es esa distancia d y el ángulo de salida. Para lo cual vamos a representar nuevamente aquí el caso que tenemos, que es una partícula que accede a la región de campo magnético con un ángulo de 60 grados. Tenemos que este ángulo de 60 grados, vamos a representar, tenemos que el movimiento en el seno del campo magnético va a ser un movimiento circular, va a ser un arco de circunferencia, de tal manera que podemos poner una línea perpendicular
a esa trayectoria, perpendicular a esa trayectoria, que nos daría en este punto el centro de esa trayectoria, circular. Este ángulo de aquí va a ser 90 menos θ. Si prolongo el centro de curvatura y lo pongo en perpendicular con la línea donde empieza el campo magnético, voy a tener que este ángulo también va a ser 90 menos θ. Es decir, 90 menos 60 sería 30 grados. Y por otro lado, tengo que tener también una línea perpendicular al punto de salida. Aquí, en estas dos líneas, va a haber simetría. Va a haber simetría. Hay simetría en la parte inferior del dibujo y en la parte superior. Por lo tanto, si aquí lo que tenía era 60 grados, eran 90 menos 60, perdón, 30 grados. En la parte superior también voy a tener 30 grados. Es decir, que este triángulo va a ser, este ángulo del triángulo van a ser 60 grados. 30 más 30 van a ser 60 grados. Por otro lado, si este ángulo de aquí es 90 menos θ, son 30. Esta parte de aquí, hasta los 90, van a ser también 60 grados. De tal manera que ahora mismo lo que tengo es un triángulo de 60 grados, por lo tanto, el ángulo restante tiene que ser otros 60 grados. Sabemos que los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Vemos que hay simetría en la parte inferior del dibujo y en la parte superior, por lo tanto vemos que el ángulo con el cual va a salir la partícula va a ser el mismo ángulo que con el que entró, es decir, 60 grados. 60 grados. El ángulo φ, por tanto, va a ser 60 grados. Al haber simetría en la parte inferior del dibujo y en la parte superior. Y la distancia d, esta distancia d, al ser un triángulo equilátero, un triángulo de 60 grados, 60 grados y 60 grados, 70, 60 y 60, esa distancia d, esta distancia d, va a ser igual a esta distancia d y a esta distancia d. Y esa distancia d no era otra que el radio de curvatura. Esa distancia d era el radio de curvatura. Cuando la partícula accede a la región de campo magnético, va a entrar, va a recibir una fuerza perpendicular a su trayectoria. Esa fuerza está relacionada con un radio de curvatura. Pues ese radio de curvatura, que sería la línea azul, sería la longitud de la línea azul, ese radio de curvatura, va a ser también esta D, radio de curvatura, va a ser la misma que esta D, radio de curvatura, y la misma que esta D, radio de curvatura. Por lo tanto, la distancia D es igual al radio de curvatura, al radio de la circunferencia, que ya hemos obtenido, que era 0,13 metros.